Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos desde la bahía de Valparaíso. Hay una mañana sumamente nubosa, muy otoñal. Hay una visibilidad limitadísima, pero esa visibilidad limitadísima es solamente física, porque este barco que es Mater Rey tiene un capitán que ve como, como con visión de rayos X, diría yo. Yo me atrevo a decir eso, decir que tiene visión de rayos X. Él se encuentra en Escondido Beach, Malibu, California. Don Sergio Risenberg, ¿cómo estamos, Sergio? Muy bien, licenciado, muchas gracias por su presentación. Efectivamente, tengo una mirada que va más allá probablemente de la gente común y corriente, es parte del oficio, adelantarse a los sucesos, Ujú. proyectar escenarios futuros, es algo que nosotros hacemos con la facilidad que quizás otra gente se abrocha los zapatos. Sin embargo, yo sigo teniendo fe en cada una de sus proyecciones. También a mí me parece que usted también tiene facilidad para eso y hemos invitado, creo yo, a quien podríamos decir que es una de nuestras maestras en la proyección de Exactamente, escenarios. ella viene de la tierra de Palito Ortega, precisamente. Yo tengo fe. Es importante esa canción que nosotros la recordamos. Ella es periodista, Yo ha estado con tengo nosotros en fe, linda yo canción. creo en Es el la compañera amor. Olga Cristóbal. ¿Cómo estás, Olga? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el convite una vez más. Estoy muy bien, a pesar del contexto terrible que padecemos en este país desde hace meses. Muy bien. Y que cada día amanecemos con una nueva mala noticia. Bueno, es la tragedia argentina, ¿no? Algo decía Ortega y Gasset, los señores Ortega y Gasset, como decía Pinochet, sobre la tristeza argentina. Pero bueno, sobre eso no. Yo quiero comenzar este programa aludiendo a una discusión que tuve el día de ayer con Marco Riquelme, panelista de este programa en Subdeportivo, y que tiene que ver con la caracterización de una marcha que hubo el día de ayer. Fue una manifestación convocada por la CUT, un paro nacional convocado para el día de ayer, 11 de abril, y que tuvo como expresión manifestaciones relevantes en distintas ciudades del país, pero muy especialmente la manifestación de Santiago, en la que se reunió, hay discusión respecto al volumen, alrededor de unas 20.000 personas en la Alameda. La marcha se extendía desde la estación del Metro Universidad de Chile, para que nos ubiquemos, hasta Plaza Dignidad, más o menos hasta la zona del GAM, en realidad. Y hay imágenes que más o menos revelan qué será el volumen. ¿Cuál era la discusión con Marco Riquelme? Si esto era una manifestación de apoyo al gobierno, era una expresión controlada por la burocracia, o tenía, por el contrario, un carácter de protesta popular. Lo primero que hay que señalar es que hay debate sobre este tema. Eso es lo primero que yo quiero subrayar. Y lo segundo, de que, en mi opinión, si bien es cierto, la convocatoria fue hecha por una burocracia que claramente colabora con el gobierno y presentó estos hechos como una forma de ayudar al gobierno a enfrentar a la derecha, como que si fuese la derecha la responsable de la conducción del gobierno, no es menos cierto que en la marcha, y esto yo lo pude constatar acá en Valparaíso, no había ninguna expresión de apoyo al gobierno, y al contrario, lo único que había eran legítimas reivindicaciones de distintos sectores de trabajadores. No estaban probablemente aquellos que se han manifestado últimamente, si estaban los pobladores participando. No estuvieron los portuarios, en el caso que tuvieron una manifestación muy importante la semana pasada, pero es indudable que este fenómeno debemos seguirlo, porque de alguna forma comienza a dar cuenta de la reanimación de las bases. El gobierno no se caracteriza por movilizar, al contrario, el gobierno le teme a la movilización callejera, y esto es un fenómeno que se da dentro de un marco específico también de la situación política internacional, que ha estado marcado por hechos escandalosos sobre los que hablaremos con Olga Cristóbal. Uno de ellos, una situación absolutamente temible para el sector geográfico en el que nos encontramos, cuál es la anunciada instalación de ni más ni menos que una base militar en el extremo sur argentino, hecho que fue saludado de manera bastante lacayuna por el presidente Milei,
en la Argentina, y algunos hechos también impresionantes desde el punto de vista de lo que ha sido la tradición diplomática, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los atentados perpetrados por las fuerzas israelíes en la Argentina, la embajada iraní en Damasco, y por otro lado el atentado también sufrido por la embajada mexicana en Quito, Ecuador, mediante una orden dada por el presidente Noboa, que gatilló la invasión de esta embajada y la detención del ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass. Esto motivó críticas inclusive del gobierno chileno. Así que para que se vea un poco la magnitud, este es un gobierno que normalmente no cuestiona nada aquello que tenga que ver con Estados Unidos, pero acá inclusive el gobierno chileno se atrevió a cuestionar eso. Este es un poco el contexto internacional en que se da este reanimamiento del que yo hablaba, y le doy la palabra a Olga para que se expida un poco sobre este punto, en particular sobre el significado que puede tener este último hecho. Me refiero a la cuestión en Ecuador. Muchas gracias por el convite. Siempre me gusta charlar con ustedes. Es un intercambio rico, fructífero, y uno aprende un montón. A mí me parece que cualquier cosa que nos ocurra en estos días en América Latina debe entenderse en un contexto. Es la enorme presión que sufre la región para ajustar sus políticas a las condiciones de una guerra mundial en desarrollo. O sea, América Latina tiene que encolumnarse, esa es la aspiración del imperialismo, porque América Latina tiene algunos elementos indispensables en una situación mundial de esta naturaleza, que es el abastecimiento de las materias primas. En una economía de guerra, ustedes han visto que se cae el PBI alemán, se cae la pobreza en Estados Unidos, es escalofriante, los chicos se mueren en las calles drogándose de cosas que circulan con total liviandad, se caen los puentes y van a tardar 10 años en reconstruirlos, pero se caen porque hace años que no hay inversiones en infraestructura. Todo cruje, estamos en guerra, aunque en esta región todavía pareciera que no, pero hay muchas demandas para que la región se encolumne en ese sentido. Una región que por un lado tiene muchas materias primas y ese es su plus, pero por el otro lado, y ahora voy a lo que planteaba Gustavo, tiene una inestabilidad política enorme, y la promesa demorada, pero promesa que de gran verosimilitud, de estallidos populares enormes, porque la gente habitualmente no puede bancarse el nivel de ajuste, el nivel de miseria a la que ha sido llevada en los últimos años y sigue yendo. En ese contexto aparece el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, arrasando con esta tradición de la que vos hablabas, de respeto. Bueno, los chilenos lo saben perfectamente, los argentinos también. Ni siquiera durante el régimen de Pinochet o durante el régimen de Videla osaron pasar este borde. Este joven Noboa, el hijo de un multimillonario de la banana, ha pasado alegremente, tal vez en un ensueño, el ensueño de que haber sido tan dócil a las demandas norteamericanas, también, y miren la analogía respecto de la instalación de una base yanqui, la recepción y la tutela de la generala Laura Richardson y todo lo demás en Ecuador, es conocida tal vez como Galtieri. Él haya pensado que podía hacer cualquier cosa sin tener que pagar un costo. Y hay líneas que ni siquiera los Galtieri ni los Noboa pueden pasar. Por ahí leía una nota de Altamira que decía, porque muchos presidentes norteamericanos se preguntan si no van a estar en la situación de Glass a la brevedad, entonces por favor defendamos ese último recuerdo. ¿Por qué hace esto Noboa? ¿Por qué se permite hacer esto? Más allá del ensueño que hablábamos.
Yo creo que el asalto a la embajada a la embajada mexicana, que le ha costado las relaciones con México y la crítica de toda América Latina y a nivel internacional y demás, tiene que ver con una situación límite. Va a haber elecciones, se termina su mandato en un año, tiene muy pocas chances de ser reelegido. Su mímica de buquelización, ustedes vieron que tanto Noboa como Bukele, que se han dedicado a militarizar el país, legitimar la injerencia de las Fuerzas Armadas en las cuestiones internas. Ecuador expulsó una base norteamericana, la de Metán, y ahora se abriría a la existencia de otra. Lo ponen en un lugar extraño, porque así como Bukele parece ser el gran enemigo de las maras y del narco, pero en realidad hay innumerables indicios que lo ponen como un agente de la salvatrucha, ahora se llama M13, según creo. También Noboa está acusado de que en realidad su política salvaje de violación de los derechos humanos, encarcelamientos masivos, etcétera, responde a una defensa de uno de los dos grandes grupos narcos de Ecuador. El asalto a la embajada tiene además una contraparte espectacular, que es el asalto, el ataque, el bombardeo, el misil israelí a otra embajada, que es a la embajada iraní en Damasco, donde han asesinado por lo menos 13 personas, 4 de ellas altos mandos de la Guardia Islámica, el régimen que gobierna Irán. Y eso no ha desatado ninguna tormenta democrática de críticas, todo lo contrario. Fíjense ustedes que Biden acaba de decir que su apoyo al Estado de Israel es férreo, inquebrantable, las dos palabras. Nosotros crecimos, y hablo aquí más bien a título generacional, con la idea de la lucha, que el gran problema, digamos, para la burguesía en la América Latina y en este patio trasero del imperialismo que es América Latina, era la lucha en contra del comunismo. La teoría del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por la Escuela de las Américas, sustentó las dictaduras de los años 70. Indudablemente después de la caída del muro de Berlín y con la conducta especialmente observada por los partidos comunistas, inclusive el Partido Comunista Chileno, devenido actualmente en una organización socialdemócrata, resulta difícil seguir sosteniendo ese discurso anticomunista. Más allá que hay descerebrados que siguen insistiendo en aquello, pero lo fundamental en la política general a nivel mundial comienza a trasladarse a la idea de que este enemigo interno ahora es la delincuencia, el narcotráfico, el delito descontrolado. Y hoy día en Chile eso está marcado. El día de ayer, en un episodio bastante confuso, un policía que entiendo estaba de civil, Emanuel Sánchez, participó en un tiroteo y como resultado de eso, porque andaba armado, y cayó en dicho tiroteo. Y esto ha motivado airadas reacciones respecto de que habría una situación de delincuencia descontrolada en el país. Y lo que sí está totalmente descontrolado en el país es el manejo de los medios de comunicación sobre estos hechos, porque las estadísticas inclusive de la propia Fundación Paz Ciudadana, que es una organización de derecha, indican que los índices de delincuencia son los habituales. Hay un leve crecimiento en homicidios no resueltos, pero en general la delincuencia se mantiene dentro de rangos de control por parte de los aparatos policiales, y es más, dentro del contexto de América Latina, Chile está, creo que junto con Argentina y Uruguay, dentro de los niveles de delincuencia más bajos, dentro de cómo esto se puede medir. Vale decir, esto no alcanza objetivamente a constituir una amenaza para la alteración del orden público como es presentado. Ahora, el ejemplo de Salvador y el ejemplo de Quito nos demuestran cómo este discurso permite articular, por un lado, una política de contrarrevolución, ¿no?, a través de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, también servir una política proimperialista, como lo revela también otro asesinato que hubo de un ex soldado de las Fuerzas Armadas venezolanas, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y apareció su cadáver sepultado bajo una losa
cerca de un campamento de haitianos en Santiago. Este hecho motivó actualmente que desde Venezuela se dijera que el Tren de Aragua, que sería la organización criminal responsable de este hecho, según un dignatario venezolano no existiría. Entonces en estos momentos se está evaluando retirar al embajador, ni más ni menos. Lo llamaron a consulta, ¿no? Que es una de las formas más enérgicas que existen de protestar diplomáticamente antes de la ruptura de relaciones. Y todo esto en función de este fenómeno. ¿Crees que esta idea de la lucha en contra de la delincuencia ocupa el lugar de la que en su momento fue la lucha en contra del terrorismo, la lucha antisubversiva, o es una exageración? A mí me parece que es una asociación, porque la descripción que vos haces, uno podría encontrar analogías en la Argentina. Las estadísticas, las crudas estadísticas oficiales, no señalan un incremento de la delincuencia ni de los asesinatos, que sería el extremo de eso, con excepción de la ciudad de Rosario, que es un caso peculiar. Ahí está la hidrovía, o sea, ahí hay una conexión. Hay un chiste que se preguntaba si ahora que los marines van a tener el control técnico de la hidrovía, vienen a hacer control de calidad de las drogas o qué. Pero más allá de eso, el uso de los grupos narcos totalmente imbricados con el Poder Judicial, con las fuerzas de seguridad, que muchas veces financian a los partidos, privilegiando los partidos de la derecha, por supuesto, y de la ultraderecha, son usados como una excusa para regresar a las Fuerzas Armadas, a la política interna, por un lado, es lo que están haciendo Milei y Bullrich, y es lo que está haciendo Noboa. Noboa va a un plebiscito para, él dice que los cárteles de la droga son en realidad actores no estatales beligerantes, jamás sería un equivalente, ¿no? Un agente no estatal beligerante, o sea, que permite la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora, teniendo claro nosotros que la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna no será contra el comunismo, será contra los sectores populares que se levantan. Y en ese sentido, uno puede establecer un paralelo con lo que pasó en los 70 y puede establecer explicar por qué una sociedad. Porque nosotros tenemos como ministro de Justicia en este momento al doctor Cunio Libarona, conocido su bufet por defender a narcos, pero a grandes narcos, a narcos de los que están en Nordelta, digamos en un barrio cerrado de los más exquisitos de la provincia de Buenos Aires, y a narcos de la ciudad de Rosario. Y hoy es nuestro ministro de Justicia. Y no solamente eso, sino que en esta ley que ha mandado nuevamente Milei al Congreso, está permitido un blanqueo de capitales sin ninguna explicación de su origen, y mejor favor a los narcos que eso no le puedes hacer en este mundo. Uno puede decir, bueno, esa es la lógica de Caputo y de toda la runfla, para usar un término caro al lunfardo acá, de mesadineristas que manejan el Ministerio de Economía, agentes del capital financiero, de los fondos buitres, pero también de los narcos, porque lo que necesitan los narcos es justamente eso, una vía, así como necesitan una hidrovía para sacar la droga, también necesitan una posibilidad de blanquear sus recursos para un ingreso normal dentro del sistema bancario y demás. A mí me parece que ese es el comunismo, digamos, no es con el comunismo, es contra el delito. Pero entonces tengo de nuevo una conculcación total de los derechos democráticos, del derecho a reunión. Los tipos están entrando en la ciudad de Rosario sin orden judicial a las casas. Siempre son casas en los barrios más humildes. Claro. Van a buscar a los soldaditos de la droga. Eso por un lado. Acá eso no se puede hacer. Para entrar a una casa, las fuerzas de seguridad se supone que tienen que tener una orden judicial. Ahora entran como salvajes. Hay 48 policías denunciados por torturas en los penales de Rosario. A los soldaditos, otra vez a los pibes que venden en las calles. Claro, el narcomenudeo. Y esos chicos
es impensable una destrucción de ese sistema si no se les genera oportunidades de trabajo y educación. Porque un chico o un jubilado que distribuye bolsitas de cocaína puede comer él y su familia, mientras que un trabajador de un supermercado o un jubilado con lo que recibe de jubilación en la No puede Argentina comer. no puede. De alguna manera, uno puede ver una situación similar a las maras, porque Bukele, cuando puso en el término de semanas a decenas de miles de personas en la cárcel, en general jóvenes que acusaba masivamente de ser mareros, lo que hizo fue allanamientos salvajes en los barrios populares. Después, las mujeres que se acercaban a ese lugar, el único lugar donde daban información sobre los detenidos, llevaban ¿qué? Llevaban el recibo de sueldo o llevaban el certificado de estudio de su hijo. No es un maderero, él estudia, trabaja, vive en casa. Sin embargo, ahí están los chicos, no se sabe qué han hecho con ellos, sí se sabe que han matado a muchos, porque eso ya es público, incluso a los mareros que estaban recuperados por las iglesias evangélicas. Yo te quiero hacer una pregunta en relación con ese tema, y después Risenberg también quiere hacer una pregunta, lo veo gesticulando, pero la tengo atragantada. Acá en Chile nosotros tenemos al ex director general de la Policía de Investigaciones, que vendría a ser la Federal Argentina, Sergio Muñoz, en prisión preventiva, como resultado de su eventual participación en actos de corrupción. En la misma condición se encuentran privados de libertad casi la totalidad de los excomandantes en jefe del ejército en nuestro país. Y el director general de Carabineros va a ser formalizado el próximo mes por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No obstante eso, el gobierno lo ha mantenido en su cargo y se aprovecha precisamente este hecho delictual de la muerte de este carabinero Sánchez, con la finalidad de alguna manera de ir fortaleciendo a la institución, en la idea de que cuestionar los actos de la policía de alguna forma sería colaborar con la delincuencia. Ese es el discurso oficial, ¿no? Si yo cuestiono lo que hace la policía, entonces estoy del lado del delincuente. El garantista está del lado del delincuente. Aquel que pide debido proceso está del lado del delincuente. El que cuestiona que el policía tortura, en realidad está trabajando para el delincuente, porque como lo dijo un diputado del PPD, de apellido Soto, que si no hubiese dicho esto yo no sabía que existía siquiera, dijo que lo que tiene que hacer la policía es matar a los delincuentes. Lo dijo abiertamente. El PPD, un partido que puede significar muy poco, pero es una organización que prefiguró al Frente Amplio a comienzos de los 90. Entonces mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Hacia dónde va esto? ¿Vamos a la estructuración de una forma distinta de dictaduras, ahora ya dictaduras civiles, a diferencia de las dictaduras militares de los años 70 en Chile, en Argentina, en el Cono Sur, en América Latina? ¿Transitaremos Bueno, sí, en esa dirección? permitiremos que el tránsito sea en esa dirección. El objetivo está claro. O sea, si Bukele ha hecho lo que todos sabemos, Noboa a su imagen y semejanza, el gobierno de Milei, a través de su ministra Bullrich, prácticamente ha legitimado el gatillo fácil. O sea, los nuevos ordenamientos de intervención de la policía dicen que si un miembro de las fuerzas de seguridad mata en legítima defensa a un supuesto ladrón, pero supuesto también, aunque se equivoque, la intención ha sido combatir el delito y esto entonces no puede ser judiciable. La ministra acaba de recibir con toda pompa a una policía que acribilló a un adolescente porque pensó que le iba a robar. Nosotros tenemos el caso Chocobar, un policía que asesinó a un nene de 10 años, pensó que lo venía a robar, y que es la doctrina Chocobar, es una doctrina sustentada por Bullrich, con la que hizo campaña electoral y que sostiene hoy. No se puede juzgar la práctica de la fuerza de seguridad cuando está en el ejercicio de sus funciones, y esto es transversal a su vida, no importa si está de civil, Claro, no tiene nada que ver. claro. En este momento hay un debate salvaje para bajar la ley de imputabilidad. La idea de que los delincuentes hay una puerta giratoria por la que entran y salen
ha sido ametrallada la población con los medios de comunicación, con los índices terribles. Cuando no tienen un robo, rescatan un robo de hace 4 meses y te lo vuelven a contar. Pero pero es exactamente así, no estoy exagerando. Los canales de aire, sobre todo en los horarios de mayor audiencia, ametrallan a la población con la idea de que vivimos en un estado de inseguridad terrible. Los delitos, en general en la Argentina, no son delitos contra la vida, son delitos contra la propiedad. Te roban el equipo de audio del auto, te roban el celular, te roban. Muchas veces es cierto, esos chicos te roban un celular para ir a comprar droga. Ahora, otra vez con el control de calidad. En cualquier villa miseria de la ciudad de Buenos Aires, yo voy con frecuencia, te dicen, no, esa zona, no vamos por esa zona porque ahí están las cocinas. O sea, la gendarmería y la prefectura sabe que están las cocinas. Ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Fernández, ni nadie avanza sobre las cosas. Que cualquier vecino les podría indicar dónde están, porque ese es el corazón. Y ahí vamos de nuevo a la cuestión de la hidrovía. O sea, la hidrovía se ha convertido en el canal de salida del narcotráfico, no solamente de la Argentina, sino también de Paraguay, de Bolivia y demás. Esto ha sido posible porque los puertos están privatizados. Los puertos sobre el Paraná fueron privatizados, no hay control del Estado prácticamente. Y ahora ha habido un convenio con el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, directo, no ha pasado por el Congreso, lo cual es ilegal, pero este gobierno está atravesado por la ilegalidad y no pasa nada, el presidente se va al exterior, acá hay como una fórmula que dice que pide permiso al Congreso, el Congreso designa a la vicepresidenta como presidenta durante ese lapso, el tipo se va al exterior y jamás ha hecho ese trámite como una manera más de desconocer la institución parlamentaria. Y ahora voy a esta cuestión de nuevas formas de dictadura o no. Yo creo que hay una intención de estructurar una nueva derecha latinoamericana, una internacional negra, por decirlo así, y que esta internacional negra, por supuesto, no va a respetar, tampoco sus predecesores han sido muy rigurosos en esto de respetar las normas que a sí mismos se dictaron, pero de pasar por encima, de gobernar por decreto, de reinstalar a las Fuerzas Armadas, sí, o sea, el viraje a la derecha es una asociación estrecha con el imperialismo. Milei, en una larga entrevista que le hizo uno de sus periodistas favoritos, duró casi 3 horas, hace una semana, el tipo le dijo, bueno, pero no vamos a tener otro bombazo, che, presidente, porque ya tuvimos 2, por esto de que Menem mandó tropas a Irak, y entonces la AMIA, la embajada, él dijo, está previsto, ya tuvimos, volveremos a tener, somos uno de los objetivos. Y el otro le dijo, pero yo eso no lo quiero, no puedes ser cobarde, o estás del lado de Hezbollah o estás del lado de Israel. Y entonces la Argentina se va a encolumnar detrás de los buenos y no detrás de los malos. O sea, lo dice livianamente, tampoco genera mucho rechazo. ¿Qué querés que te diga? O sea, no es que hay algún bloque que ha salido a denunciar que el presidente anuncia que va a poner al país en guerra como decisión soberanísima y personalísima, y que así lo anuncie. Yo creo que hay una intención de armar este bloque, que desde esa manera se debe entender también la pelea con López Obrador, con Colombia, con Petro, con Lula, digamos, esta cosa que uno dice, ¿por qué? ¡Ay, qué agresivo que es! No, él será loco, pero no es tonto. Él está estructurando una alianza internacional en donde Argentina lo que decíamos al principio, o sea, América Latina se formatee en esta orientación. Y ustedes se imaginan la alegría de los yanquis, nunca deben haber imaginado que los esperaba un Milei en su camino. Así como nosotros no lo imaginamos, ellos probablemente tampoco, están de fiesta.
Reisenberg quería hacer una pregunta. Señor, diga usted. Sí, él me lee el pensamiento. Yo no había dicho nada. Absolutamente. Sí, sí. Son tantas las preguntas que me surgen, la verdad. Y efectivamente, el narcotráfico es usado como un argumento, una razón por la cual sacar los milicos a la calle, suspender libertades democráticas, perseguir gente y prácticamente desaparecerla por algunos días. Al narcotráfico siempre al parecer la izquierda lo toma como un asunto delincuencial, digamos, como algo que es parte de lo que va votando el sistema y una economía no formal paralela al sistema es producto de romper con las reglas, las leyes. Pero a mí se me hace en forma lógica de que con el desarrollo del narcotráfico y con las enormes sumas de dinero que genera la industria del narcotráfico anualmente, si es que antes nosotros nos preocupábamos del imperialismo, de las burguesías nacionales, es probablemente que el narco debe tener una presencia bastante fuerte en Latinoamérica, a través, yo diría que en instituciones de los estados, ya directamente, es decir, debe haber implicación de Fuerzas Armadas, Poder Judicial, gobiernos, congresos y parlamentos. ¿Cuál es tu impresión de eso y quién crees tú que pudiera tener la mayor influencia del narco? Porque, bueno, además hay otra cosa que también pensamos que el narco está como por fuera, pero si nos acordamos del caso Irán-Contras, por ejemplo, era Estados Unidos con los narcos metiendo droga en Estados Unidos para pagar por armas. Entonces, ya no sé cuál es tanto si el narco es un actor independiente o el narco es otro negocio paralelo que tienen los mismos tipos. Bueno, las plantaciones en Afganistán, ¿se acuerdan ustedes? Todo el El circuito opio. del opio de los talibanes, digamos. A mí me parece que en un momento de enorme crisis del régimen social, el narco es uno de los sostenes del capital financiero. O sea, a mí me parece, esto está recontraprobado del Bank of America, del Bank of Boston, como que ellos son una... ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el financiamiento de la derecha española a cargo del narcotráfico? Entonces uno empieza a decir, ¿esa está por fuera o es parte constitutiva? Claro, uno dice eso y parece un poco lo que plantea Gustavo. Entonces, ¿estás defendiendo qué? No, yo no defiendo nada, simplemente que digo que si todos los últimos jefes de narcóticos de la policía de Santa Fe y de la policía de Rosario están presos por sus nexos con el narcotráfico, con los monos y demás, no hay uno que no esté preso, todos los que pasaron están presos. Entonces ahí hay una relación tan estrecha que es muy difícil pensar en un fenómeno de corrupción personal de un individuo. Es una institución que está totalmente, y lo mismo pasa con la justicia. O sea, hay jueces que están presos por haber garantizado la fuga de jefes de las distintas pandillas. Nadie tiene la menor intención de investigar el sistema bancario y sus vínculos con la plata negra de los narcos, ni en Rosario, ni en la Argentina, ni en ninguna parte. Entonces a mí me parece que se debe entender como la trata o como el tráfico de armas, como formas que parecen externas, pero en realidad tal vez sean solo periféricas, pero son constitutivas y sostenedoras de esta red social. Miren, hace 10 días el gobierno de Milei cerró todas las oficinas de la lucha contra la trata. No existen más. El trata de personas. Echó a todo el mundo, a todos los trabajadores de las oficinas de la lucha contra la trata, que dependían del gobierno nacional. En la justicia sigue habiendo. ¿Sí? ¿Y por qué se mete con esto? Yo creo que el grado de relación, por ejemplo,
entre el narco, la trata y los femicidios en este país es sorprendente, porque a diferencia de hace 15 años, en que los femicidios en general, las víctimas eran mujeres grandes, casadas, las mataban o en largas parejas, eran asesinadas por sus maridos, ya hace unos cuantos años que ha bajado drásticamente la edad de las mujeres, chicas ahora, asesinadas, y esas chicas son asesinadas por sus amantes o por sus novios ocasionales, que además son los que les garantizan la mercadería para el narcomenudeo. Con lo cual tenemos otra vez como entrelazado el delito, el tráfico de personas, el narcotráfico, el crimen. Cuando yo les hablo de programas de televisión que hablan del delito, jamás hablan de este tipo de cosas. En la Argentina, por lo menos, las fuerzas de seguridad no son cómplices, muchas veces son las organizadoras. Tenemos un caso emblemático, que es el caso de Luciano Arruga, un adolescente asesinado por la Policía Federal porque se negó a delinquir para la Policía Federal. Entonces lo mataron, porque es un mal ejemplo para todos sus amiguitos que tenían que aceptar este trabajo para poder sobrevivir en las barriadas. ¿De qué trabajaban sus amiguitos? En el narcomenudeo. Hace poco fue anunciada la formalización de uno de los principales dirigentes de la izquierda en Chile, del Partido Comunista, Daniel Jadue, alcalde de la populosa comuna de Recoleta, a quien se le imputan actos de corrupción. Lo interesante de este hecho es que el Ministerio Público anunció que iba a pedir su prisión preventiva, lo que es un hecho gravísimo desde el punto de vista de la estructura partidaria y el sistema de funcionamiento político en el país. Él participó en unas primarias en las que resultó vencedor el actual presidente de la República, Gabriel Boric. Sin embargo, no puede decirse, se puede decir cualquier cosa, no sabemos si estos actos de corrupción son reales o no, han creado esta palabra de lawfare, ¿no? En la misma manera como se defiende la propia Cristina Fernández. La comisión de delitos es algo que tendrá que investigar las personas que están encargadas de eso. Nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de si cometieron o no cometieron delitos, pero lo que sí es indudable es que no ha salido de la boca de Daniel Jadue ningún planteamiento político que permita interpretarlo siquiera como que él es opositor al actual gobierno o que encarna las luchas populares. Entonces, de alguna forma, lo que ha ocurrido con el problema de la delincuencia y el problema de la corrupción, que es una especie de moralización de la lucha política, es el reemplazo de los intereses generales de los trabajadores por una especie de lucha por la corrección, una lucha moral que está detrás, ¿no?, de esta lucha en contra de la delincuencia, del narcotráfico y de la propia corrupción, ¿no?, que ha sido capitalizada por los Milei, probablemente por los Noboa, por los Bukele, pero no tiene una respuesta desde el punto de vista de la izquierda de los trabajadores. ¿Cómo ves ese asunto? Glass está acusado de corrupción en relación a Odebrecht, ¿no? Así es. En relación a Odebrecht lo metieron a Lula en cana, alguna cosa que tenía que ver. Esa disputa, mirá qué lejos que me voy a ir, tenía algo que ver con la disputa de la injerencia china en América Latina. La discusión sobre la corrupción es una discusión miserable, porque la corrupción es estructural al capitalismo. No hay ningún sector, ningún país que pueda decir que está al margen. Los países avanzados que han sido tan severos con la corrupción en América Latina también tienen infinidad de cruces y además son los que muchas veces han pagado los peajes para acceder a alguna obra o demás. Pero han tenido, lo que vos decís es re interesante, la virtud de correr el eje para muchos explotados. Se roban todo, son unos corruptos. Sí. Y esa idea de la corrupción va desde Odebrecht hasta la persona que vive de un plan social, como una homogeneización donde se borran las clases sociales para armar un mundo de buenos honestos y malos deshonestos. La gente de bien. La gente de bien, y la gente se imagina exenta. Eso es una anécdota personal. Acá hay un plan, es un plan que tiene que ver con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, uno de los
presidenciables del kirchnerismo, aunque va lentamente limpiando su participación kirchnerista, que hace muchos descuentos en la compra de alimentos distintos días. Entonces un día íbamos nosotras con nuestro changuito a comprar carne, 35% de descuento, mucho, y había unas señoras hablando pestes de los que viven de los subsidios, de los planeros, los que viven de los planes sociales y de los que viven de los subsidios. Hay que derogar todos los subsidios. Y entonces nos dimos vueltas y dijimos, oye, ¿ustedes por qué están acá? ¿Cómo? Yo no tengo ningún subsidio. Señora, usted está por comprar carne subsidiada en un 35%. ¿Cómo que no tiene un subsidio? Tiene un subsidio altísimo. No debería, si usted piensa que eso es un error, no debería estar acá, póngase de acuerdo con usted mismo. Ahora, de buena fe, la mujer está indignada porque ¿cómo confundirla a ella con una boliviana que cobra $80 para poder mantener a 8 hijos? ¿Sentir? Hay como una cosa, una perversión en la educación de las masas, en algo por el estilo. Y uno podría decir, bueno, realmente la corrupción es indignante y que la minería no pague prácticamente impuestos. No es indignante. Que el litio pague el 2% de impuestos. Que las minas de oro paguen impuestos según una declaración jurada de ellas mismas que nadie controla. ¿No es corrupción? Ha habido un silencio para que nadie se confunda y piensen que yo estoy defendiendo corruptos, en dejar claro que esta es una estructura propia del capital, el latrocinio y la corrupción, y ha abonado la lucha de pobres contra pobres, porque en realidad, bueno, Cristina ladrón, al kirchnerismo ladrón, Fernández ladrón, pero también ladrón cualquiera, hasta un trabajador que lucha por aumento de salarios. Puede convertirse en un ladrón. Ayer acabó un paro de transporte y el gobierno trataba de ponerlos en ese lugar. Se aprovechan, castigan a la gente de bien que quiere ir a trabajar porque quieren vivir de los subsidios. Se ha utilizado de una manera malévola, falsa. Estaba pensando, cuando vos hablabas del comunismo y después me olvidé decirlo, que nosotros tenemos un presidente que piensa que está librando la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, igual que algunos generales de la dictadura de Videla. Sí. Porque en Davos les fue a decir que eran comunistas las personas, digamos, los potentados que estaban en Davos. Pero eso forma parte de sus fantasmagorías, digamos, no solamente un comentario lateral. Y esa corriente así a nivel internacional, ¿eh? Trump dice lo mismo, Bolsonaro también, andan viendo que Biden es socialista, dice. Sí. Claro. Una cosa bien ridícula. Y, por ejemplo, los ultraderechistas en Chile acusan al gobierno de Boric de un gobierno comunista, claro, y marxista. Bueno. Esto es una cosa internacional en todos lados. Totalmente, es lo que dicen de Cristina, lo que dicen de Biden, hay que levantar una tonelada de basura para poder ver la regla. Ese es un problema que tenemos porque la complicidad mediática es feroz con ese tipo de discursos. Acá ahora se está discutiendo una ley para penalizar a los docentes que adoctrinen a los alumnos. Esto porque una maestra se permitió decir en un acto escolar que la guerra de Malvinas se había producido durante la dictadura y había sido impulsada por una dictadura en retirada. Entonces había aparentemente un excombatiente que se indignó, se fue, el gobierno convirtió este tema en una cuestión de debate nacional, en cadena nacional, todos los programas, y a partir de ahí están discutiendo una ley que impide el adoctrinamiento de alumnos. Esto cuando tenemos un presidente que se permitió un discurso, ustedes no sé si lo han visto, de inauguración de clases en el colegio privado al que acudió cuando era niño, donde no solamente calificó de asesinos a los diputadas que habían votado por el aborto, a favor de la despenalización del aborto,
sino que los acusó de comunistas a todos otra vez, y hasta se detuvo en los atributos de los burros, Sí, sí. delante de un auditorio de adolescentes. 2 pibes se desmayaron. Ahora, eso no es adoctrinamiento. Eso es un presidente que abre su corazón ante la juventud. Realmente se demora la reacción en este país. Se demora. Una parte importante de esto es el espacio que la izquierda ha cedido en el debate de estas cuestiones fundamentales. Quisiera poner un énfasis en ese asunto. Muchas veces se ve a Marx, se ve al propio Lenin como personajes que fueron ellos. Esto tiene que ver un poco con la imaginación y la fantasía que existe a veces en sectores de la izquierda, como que ellos crearon esos movimientos. La lucha que tuvo que dar Marx y la lucha que tuvo que dar Lenin fue una lucha feroz en un ambiente aún peor que este, probablemente, en una época en que el movimiento obrero ni siquiera tenía tradiciones. La circunstancia en que fue editado el Manifiesto Comunista era mucho peor en la situación de actual, ¿no? Porque he escuchado muchas veces decir, no, que antes los trabajadores eran distintos. No, la lucha política, la diferencia es que ellos se atrevieron a dar una lucha política frontal en contra del reformismo y en contra de la burguesía. Y eso es algo que se ha retirado en general del debate político socialista a nivel mundial. Bueno, la capitulación ante la fragmentación, la segmentación de las opresiones de la izquierda es un crimen político. La subordinación a las cuestiones de género y al feminismo posmoderno. Bueno, acá prácticamente todas las organizaciones, menos Política Obrera, se llaman a sí mismas feministas socialistas. Yo les he desafiado que me encuentren un texto de Zetkin o de Luxemburgo o de alguna de las, o de la Krupskaya, que se llame a sí misma feminista socialista. No existe eso. Han planteado el feminismo como una teoría de la conciliación de clases y promovido la separación tajante entre las organizaciones de mujeres y las corrientes feministas. Sin embargo, toda la izquierda, incluida la izquierda trotskista, se denomina a sí misma feministas socialistas o socialistas feministas. Ese es el mayor matiz que pueden tener. Ha sido una cosa criminal porque entonces pierden el tiempo en cuestiones tan importantes como agregar la les. Todos los sindicatos de la CTA, digamos, no cegetistas, pero incluso algunos sindicatos cegetistas, ahora han incorporado la en respeto a la disidencia sexual. Y hay instituciones escolares que han tomado el lenguaje inclusivo como el lenguaje de la institución. Me refiero a colegios públicos. Durante el kirchnerismo han hecho esto. Entonces uno ve como les y las convenios se han flexibilizado, la precarización reina, se ha perdido toda estabilidad laboral en gremios donde no existían, como la docencia, la salud, los gremios del Estado, sí que han tenido desde hace años un margen muy grande de precarizados, los estatales. Pero la docencia, la salud, no. Bueno, todos atravesados por una precarización enorme. Los ingresos de las trabajadoras han tenido una quita espectacular, pero lo que tenemos que hacer es hablar en inclusivo, porque eso daría una legitimidad a sectores sociales. Bueno, los documentos del 8 de marzo en este país son un patchwork, en que cada minoría pone el párrafo que quiere, así nadie se pelea, y después leen durante 2 horas un texto totalmente incomprensible, que uno puede decir, bueno, esto lo hicieron las afrodescendientes. Sí. Hay afrodescendientes, hay marronas, que son las criollas, por decir de alguna manera, están las gordes, pues hay una única opresión. O sea, es imposible tener un programa de emancipación si en lo único que vamos a reparar es en las diferencias. La marrona paga el mismo boleto de colectivo que la otra y además han generado un prejuicio muy extendido, incluso entre las jóvenes, de que cualquier mujer cis, o sea, que tiene concordancia entre su biología y su sexualidad, es una opresora de todas las demás. Entonces, puede ser que te hagan callar la boca diciendo callate cis en una asamblea de mujeres. ¿Qué tiene que ver esto con las trabajadoras de las villas?
En algunos sindicatos está presente ese debate. Mi hija es delegada estatal. En este momento, como saben, hay por lo menos 15.000 despidos. Y la Secretaría de Género del sindicato, para el 8 de marzo, convocó a 4 escritoras a una actividad sobre la maternidad. Las 4 escritoras feministas hablaron de la desgracia de ser madres y cómo este imperativo patriarcal cercena el desarrollo de las mujeres. Se armó un escándalo porque las trabajadoras que habían ido a escuchar a 4 intelectuales hablar sobre la maternidad, ¿qué tenían? Tenían una demanda sobre que les dieran un lugar donde poder amamantar a sus hijos. Acá hay una ley que permite que vos amamantes al niño. La necesidad de guarderías, ampliar las licencias maternales. Lo que nunca se les ocurrió es que iba a haber 4 minas diciéndoles que eran unas idiotas por haber sido madres. El nombre y los derechos de las mujeres. Bueno, podría citar infinidad de casos. Y la izquierda ha sido un motor de este tipo. Me refiero incluso a la izquierda trotskista, que comparte esta política de fragmentación, que considera que las lesbianas no son mujeres, en la línea de Monique Wittig, digamos, del posmodernismo feminista francés. Esto no ha sido así. En general, por sus condiciones de existencia tan desfavorables, hasta la década del 90, las lesbianas eran muchas veces a la izquierda del movimiento de mujeres en los sectores medios, como las trabajadoras docentes y de la salud eran el motor de los encuentros nacionales. Después, ese lugar fue ocupado por las desocupadas. La cuestión de la identidad y los pueblos originarios es otra de las fragmentaciones. América como un espacio multinacional. Sí, pero escúchame, ¿de qué me estás hablando? O sea, Recabarren dijo hace 1000 años, el problema del indio es el problema de la tierra. En este país tenemos patrullas armadas de los hacendados echando a los pueblos originarios. La explotación del litio significa la expulsión de las comunidades originarias del NOA. Y me vas a querer hablar, o sea, no vamos a hablar del litio, vamos a hablar de que los blancos, cis, un dislate. Y la otra cuestión es el parlamentarismo rabioso de la izquierda, que ha abandonado la idea de que un levantamiento popular y la construcción de un partido de la revolución son indisociables para el propósito de cambiar este régimen social. Entonces tenemos gente que te dice necesitamos un bloque de 22 diputados para poder ir. Uh-huh. O te dice, ante cada gran conflicto citan a las partes interesadas para hacer una presentación en el Congreso. Eso no está mal. Si además tenés un trabajo dentro de la clase obrera y subordinás la presentación en el Congreso a lo que decida una asamblea de trabajadores. Pero eso es una práctica que está siendo retomada por los trabajadores. Y de esa manera se vuelve a introducir la izquierda en ella. Pero no la ha motorizado. Ni siquiera en los despidos estatales, que son una masacre social. Un poco para volver al tema originario, ¿no? Que tiene que ver con la situación internacional y aquello con que comenzamos esta conversación, que tiene que ver con el avance de la guerra. Para ir cerrando, por inclemencia de la producción, nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Para que Olga vuelva a su trabajo. Además, Olga, porque es fundamental, ¿no? Porque hay que laburar, como dice Milei. Hay una cosa a mí que me queda dando vuelta, digamos, desde el punto de vista de la proyección. ¿Qué proyección hace en relación con la situación en este minuto gravísima que se vive en Ucrania? Da la impresión de que las guerras se han tendido a ser crónicas. Hay un fenómeno creciente en Europa, en particular, dentro de las potencias imperialistas, de tendencia a la guerra. ¿Cómo ves esa tendencia en un nivel muy general? Es difícil responder en un nivel muy general, pero a mí me parece que Ucrania tiene casi 500.000 de muertos. Es una cifra insoportable. Es una guerra que está empantanada, donde todos los grandes planes de Zelensky han fracasado,
pero a la vez está toda la OTAN complicada. O sea, ¿cómo sería una retirada? Ustedes vieron que hubo todo un debate en Estados Unidos si seguir mandando recursos, cuántos recursos y demás, en la idea de empezar una retirada ordenada, dada la impresión, y dejarlo librado a su suerte a Zelensky, y la Unión Europea dijo de ninguna manera, con la fantasía además de que Putin podía bombardear Europa. Ustedes vieron que Macron, sobre todo, Sí. trabajó mucho con esta idea de que podía haber una... El objetivo, bueno, ¿y qué pasa en Medio Oriente? Uno lo que ve es como una extensión de los conflictos a distintas regiones del mundo. El polo en el Atlántico Sur debe entenderse así, pero también en el África subsahariana, como una, no habría otra salida, da la impresión, para el imperialismo que avanzar en el terreno de la guerra. Y además, porque el gran objetivo sigue siendo ahí China, reordenar y restringir el, el acceso no solamente de China al resto del mundo, sino China es la restauración capitalista fracasó en China. O sea, no han logrado meter base realmente en un país inmanejable al que el mismo New York Times califica de que tiene situaciones de guerra interna en algunas regiones que no trascienden al resto del planeta, porque quien se preocupa de eso, y un nivel de riquezas y de, bueno, el control de las industrias en China, lo que sería la Unión Industrial China, que son jerarcas del Partido Comunista Chino, están asociadas a algunas empresas norteamericanas o europeas, pero sigue estando en control de los chinos. Entonces esa restauración capitalista se ha quedado a mitad de camino. Como se ha quedado a mitad de camino también la restauración capitalista en Rusia, expropiada por una camarilla de la GPU, de magnates y qué sé yo, pero tampoco han servido como una vía de escape para la crisis del capital. Yo creo que la palabra sería empantanamiento, y creo que en el caso de Palestina todo es una incógnita, porque aparentemente hay como dos tendencias en el ejército sionista, pero también dentro del imperialismo, una que iría a la expulsión directa de los palestinos, y se podría pensar que el ataque a la embajada iraní responde a esa columna, ¿no? O sea, huida hacia adelante, y otros que le dicen, hay un general Brick que escribió una interesante nota en un periódico de Tel Aviv, diciendo ya perdimos la guerra, y hay que reconocerlo. No hemos logrado vencer a Hamás. Hace 3 meses dijimos que Al-Shifa estaba bajo nuestro control y hemos tenido que volver a Al-Shifa, y eso pasa todo el tiempo. No hemos logrado recuperar a los rehenes, y eso genera una disgregación social en Israel nunca vista. Netanyahu tiene que dejar el poder, y tenemos que replegarnos sobre Israel a reconstituirnos para una gran guerra regional. Pero no es este el momento. El tipo no es su programa es una gran guerra regional, pero dice ahora es imposible. Y ahí tenés ¿cómo se llama? Schumer, se me fue el nombre, jefe del bloque demócrata en diputados, diciendo más o menos lo mismo. O sea, saquen a Netanyahu porque Israel corre el riesgo de convertirse en un paria global. O sea, el costo político de la masacre palestina es tal que pone en cuestión la reelección de Biden. El tipo lo dice abiertamente, dice, el problema, el malestar por la política norteamericana no es un problema de universitarios en Estados Unidos ya. Ha partido en dos a la comunidad judía norteamericana, en un sector minoritario, que es el lobby sionista,
el sector que es, digamos, solidario con la causa palestina y una inmensa cantidad de votantes demócratas que no está dispuesto a acompañar esto. Y donde, por supuesto, no me acuerdo el apellido, ayuden, este señor, el legislador, que es el judío americano con un alto más cargo en el aparato, un cargo más alto en el aparato de Estado norteamericano, ha dicho, hay que terminar esto y rajar a Netanyahu. Bueno, por supuesto, hay PAC, qué sé yo, todos los demás lo han criticado, pero el tipo no lo dice por sí mismo, lo dice porque sabe que se rompe el lobby sionista que fue el sostén del Estado de Israel durante décadas y que contó con el consenso de las grandes mayorías en Estados Unidos. La guerra, la invasión, me gusta decir a mí, a Gaza, ha desenmascarado el cuento del vergel construido en el desierto, del un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, y todas las patrañas que envenenaron la conciencia de millones durante décadas, han caído esos velos. Entonces la política, ¿cuál es la política del imperialismo en la guerra? Los alemanes están con muchos problemas. Los alemanes empiezan a morigerar, mandan armas a Ucrania, sostienen militarmente a Israel, pero el mismo Scholz ha dicho, bueno, hay que ver si esto no se ha ido a extremos que Alemania tal vez no pueda acompañar. Algo imposible en un tipo que exige que los inmigrantes islámicos firmen el reconocimiento del Estado de Israel para tener una permanencia legal dentro de Alemania. Algo que uno no podía imaginar que existiera y existe, porque esas cosas existen en el contexto de una guerra mundial, que además la izquierda en general no reconoce como existente y piensa en conflictos parciales y no logra concatenar el sentido de todos esos conflictos, el hilo conductor que tiene. Al cierre, Risenberg. Para recordar que a quien te refieres era Chuck Schumer. Este mismo. Del senador demócrata, y dijo efectivamente que la frase fue: el pueblo israelí está siendo asfixiado por la visión de un gobierno anclado en el pasado. Y solamente cortito con respecto a eso, todas las acciones al parecer de Israel, el bombardeo a la embajada fue realmente ya el colmo, pero también el bombardeo a Siria, a Líbano, se ve un interés fuerte por lo menos del sector más belicista de Israel. Pareciera como que ellos quieren traer a Irán quieren regionalizar, porque eso convertiría casi inexorable la participación concreta de Estados Unidos o de la OTAN. Ahora uno puede decir, hay soldados norteamericanos en los túneles, hay una base norteamericana en el Negev, el ejército norteamericano da todo tipo de asesoría técnica, militar, armamentística, pero no está la OTAN ni está el ejército yanqui ahí. Una guerra con Irak, o sea, la regionalización del conflicto al Líbano, a Irán, no Irak, a Irán, abriría las puertas de otro territorio, amplio territorio. Yo creo que esa es la aspiración, por lo menos el sector de Netanyahu y de los religiosos en el gobierno de Netanyahu. No sé si quiere hacer alguna convocatoria, algún llamado, alguna cosa específica que se te haya quedado dando vuelta, Olga. Me parece que estamos bien, que hay que discutir de política, clarificar en el marco de una confusión enorme las posiciones de los que todavía, podemos decir, dictadura del proletariado sin sonrojar. Muy bien, bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director, Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de like para de esta manera ayudar a la difusión del programa en las redes, a comentarlo en lo posible elogiosamente, no vamos a negar de que nos gusta que nos elogien, y si no son elogios y si son críticas, que estas hagan con la debida altura de miras
en el entendido que aquellas cuestiones que se han discutido acá no son verdades reveladas, sino que al contrario, son un insumo necesario al debate político de la izquierda de los trabajadores, respecto del cual Mate al Rey aspira a constituirse en una barricada. Muchas gracias, Olga Cristóbal, un abrazo a través de los Andes, esperamos tenerte nuevamente acá, y por supuesto me despido también de nuestro director Sergio Risenberg-Cohen y nos vemos, como dice Terminator, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Gustavo, chao, Chao, chao. Sergio.